Bueno, me escuchan, ¿verdad? Bien, hermanos, bienvenidos. Ustedes recuerdan que nosotros no somos autosuficientes. Nosotros somos necesariamente dependientes. Ese es el problema del hombre, que no quiere reconocer que debe haber absolutos de los cuales depender, absolutos que no estén cambiando con los tiempos, ni con los pareceres de alguien, ni siquiera la mayoría tiene derecho a cambiar los absolutos, porque los absolutos son incambiables, son infalibles. Pero el hombre no quiere reconocer esa necesidad. El hombre no se da cuenta que él es limitado y que el único que debería ser, y de hecho lo es, y no puede no serlo, es Dios y su palabra. Amén. Así que, hermanos, como no somos autosuficientes, sino que somos dependientes, necesariamente dependientes, no hay otra opción. ¿O es verdad que podemos ser autónomos? ¿Es verdad? ¿Es verdad que somos autosuficientes? ¿De qué dependemos? ¿Del aire? ¿De la comida? ¿Del piso para poder caminar? Dependemos, claro que dependemos de todas esas cosas. O sea, bueno, Rosita me estaba entendiendo en otra forma, sí, le comprendo. Pero estoy refiriéndome en que necesitamos de un piso para poder caminar. No podemos caminar sobre el agua, por ejemplo. Necesitamos del aire, necesitamos de la comida, necesitamos de la vida, necesitamos de los medios. Como dijo el Señor Jesús, nadie puede, por más que quiera, alargar a su estatura un codo, ¿verdad? Ni podemos cambiar un cabello negro en blanco, por aquellos que tengan envidia, ¿no, hermano Francisco? Sí. No podemos cambiar un cabello negro en blanco, lo siento, hermanos. Bueno, sí, no podemos cambiar un cabello blanco en negro. Hermanos, así que por esa razón vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esta mañana. Amén. Y hágalo sinceramente, porque usted no es autosuficiente. Usted necesita depender. El gobierno necesita depender de absolutos. La Constitución necesita depender de absolutos, no de la mayoría más uno, no de la mitad más uno. Y ahora ni siquiera eso es necesario. Ahora basta una minoría. No, la verdad absoluta no está sujeta ni depende de conceptos pasajeros, cambiables. No, la verdad es un cimiento inamovible. Y debería ser la base de la Constitución, del sistema de justicia, de las cortes, de todo, de la educación, de todo. Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos abra nuestro entendimiento en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra necesidad de dependencia. También reconocemos nuestras debilidades, nuestra falta de sabiduría. Y por eso te pedimos que en esta mañana tú nos bendigas y tengas por bien abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu santa palabra. En el nombre de tu amado Hijo y por tu mismo nombre, por amor de ti mismo. Amén. Quiero continuar con las disertaciones que hemos venido teniendo relacionadas con la fe y las dudas de Elías. Y recuerden que hemos tomado este ejemplo de la fe y las dudas de Elías
Porque Elías definitivamente es una de esas figuras más destacadas en la historia de la revelación de Dios. ¿Y cómo es que una de esas figuras más destacadas, que ni siquiera vio muerte, uno de los únicos dos que no vio muerte, cómo es que tenga también debilidades? Sí, eso es, también fue azotado por las dudas. Es para que nos identifiquemos, hermanos, porque muchas veces nosotros hemos estado ahí también, como Elías, y tal vez hemos tenido muchas ganas de tirar la toalla y de decir, ya no más, ya no va más, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Y entonces, como lo dije yo en muchas ocasiones, o por lo menos en varias, no más iglesia. ¿Para qué oración? ¿Para qué Biblia? Gracias a Dios que el Señor no me dejó en eso. Y aquí estoy. Pecador, eso sí. Pecador, eso sí, con muchas debilidades. Ustedes tienen que tenerme mucha paciencia. En serio. Ténganme paciencia porque muchas veces he dicho cosas que jamás me gustaría volver a repetirlas y me avergüenzo de ellas. Y también he hecho. Así que gracias, hermanos, por perdonarme. Amén. ¿Ustedes me han perdonado? Perdonen, hermanos. Sí, perdónense los unos a los otros. Bien, entonces vamos a continuar en esta ocasión. Abran sus Biblias en Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Vamos a leer para comenzar los primeros 4 versículos. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Tremendo, ¿no? Elías lo hizo. Bueno, tal vez puso a otros a que lo hicieran, pero fue por orden de él. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Tremendo, terrible. Acuérdense que en la casa de Acab era el esposo de Jezabel, Acab era el rey, pero ahí la que mandaba era Jezabel. Ella era la que mandaba. Aunque el rey, la figura era el rey. Versículo 3. Ojo a este versículo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Considerado el profeta con su criado. Lo dejó ahí. No quiero que sufra las mismas penurias y persecuciones y tal vez la muerte que me van a causar a mí. Quédate aquí. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol que nace en el desierto y que da buena sombra. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Uno de los únicos dos que no había de morir, ahora está deseando que Dios le quite la vida.
Hermanos, no podemos negar que siempre hay miedo a la muerte, ¿no? ¿No le parece que es un privilegio inmenso el que no nos tocara morir? Bueno, pero si viviéramos en el paraíso, ¿no? Porque aquí las cosas no son tan fáciles tampoco. Aunque la verdad es esta, hermanos, el paraíso está donde esté Dios. Ahí está el paraíso. Si en su hogar está Dios, entonces ahí hay paraíso. Si en su vida está Dios, ahí hay paraíso. Creo que esa es la razón por la que Rosita repite tantas veces que ella está viviendo los días del cielo en la tierra. No se cansa de decirlo. Y creo que así es. Bueno, yo también, hermanos. Y creo que lo podemos decir todos. Amén. Si no lo puede decir, no lo niegue. No niegue la realidad. Pero algo falta. Búsquelo. Pero no lo busque dentro de usted mismo. Eso es lo que le dice todo el mundo hoy día. No, no lo busque dentro de usted mismo. Búsquelo afuera. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Búsquelo. Ahí lo encontrará. Aleluya. Tengo aquí 2 libros de los cuales les he hablado. Bueno, es un solo libro, es el mismo, solo que este es para niños. Se llama El progreso del peregrino. Varias veces les he hablado de ese libro, pero hoy los traje porque voy a usar una ilustración de este libro. Y los traje para que hagan el deber de comprarlo, hermanos. No se imaginan cuánto bien les traerá a sus vidas leer despacio, meditándolo, este libro. Es una especie de novela, pero como dijo alguien, la han leído con deleite los reyes y los obreros. Y hace unos años era el libro más leído de todos, aparte de la Biblia. Qué sorpresa, ¿no? Ni siquiera la Ilíada ni la Odisea, que son libros clásicos de la literatura universal. No, ninguno de esos había sido más leído que este. En Inglaterra, en el siglo XVI y XVII, no había casi un hogar cristiano que no tuviera este libro. Bueno, siglo XVII. Y 18, digamos. Juan Bunyan, el autor, fue uno de esos puritanos que apenas sabía leer y escribir, pero fue uno de esos que ayudó a cambiar a Inglaterra y le hizo colocar unos cimientos que le han dado la grandeza y la prosperidad. Y no solo grandeza para el propio Gran Bretaña, sino para todos los lugares donde Gran Bretaña ha puesto los pies. Puso los pies en Norteamérica. ¿Y qué es Norteamérica? ¿No es una potencia? Puso los pies en Australia. ¿Y qué es Australia? ¿No es una potencia? Puso los pies en Nueva Zelanda, la isla más alejada de todo el mundo. Y todavía los nuevos neozelandeses no quieren liberarse del dominio de Inglaterra. Sirven al rey, le pagan tributos a Inglaterra y no quieren liberarse. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores vivideros del mundo. La mejor constitución del mundo la escribió un cristiano llamado Samuel Rutherford y fue el que redactó la Constitución de Gran Bretaña. Y la Constitución de los Estados Unidos se basó en esa Constitución. Nosotros estuvimos de un pelito para quedar en manos de los ingleses. Yo no sé por qué quedamos en manos de los españoles. Bueno, hermanos, esos son los designios de Dios. Alabado sea Dios. Eso era una broma. Bueno, sí, seguramente tendríamos más prosperidad, menos problemas sociales seguramente.
Porque sí, España cometió un error terrible en no dar educación. El peor robo que nos hizo España no fue llevarse todo el oro que se llevaron de América. No, el peor robo fue no dar educación. Los ingleses dieron educación donde quiera que fueron. Dieron educación a todo el pueblo. Y dieron educación sobre unos fundamentos inamovibles, los que estábamos diciendo al principio. Unos fundamentos basados en principios absolutos, basados en la palabra de Dios. Oh, que tuviéramos una constitución así. Bien, hermanos. Así que cuando puedan comprar este libro, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, cómprenlo. Siempre está a la venta en las librerías cristianas. Cómprenlo. Y para los niños, vea este ilustrado. Este es muy bonito y muy práctico para leerlo. Carlos Spurgeon había leído más de 100 veces este libro. Bueno, por supuesto, leyó mucho más veces la Biblia, la palabra de Dios. Ojalá nosotros sigamos los pasos de esos hombres. Hermanos, nuestra vida cambiará del cielo, de la tierra al cielo. Quiero usar una ilustración que usa, pues, una de las narraciones de Bunyan. Le llama el castillo de la duda. El castillo de la duda. Habla de la duda como un castillo en el que Cristiano se vio encerrado, muros impenetrables e indestructibles, puertas y cerraduras de acero le impedían escapar hasta que encontró la llave de la fe, y con ella logró salir de ese lugar espantoso de la duda. Bien, esto es lo que vamos a ver en la vida de Elías hoy. La duda, de la cima a la fosa. Elías acaba de ser testigo de uno de los portentos de parte de Dios. Fuego cae del cielo y consume ese sacrificio. Y ahora la mujer de Acab lo amenaza de muerte. ¿Y qué leemos en el versículo 3? ¿Qué leemos? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Cómo, Elías? ¿Qué es ese miedo? Nunca antes había huido de esa forma. ¿Por qué ahora está huyendo? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? ¿Qué pasó, Elías, en tu vida que ahora estás huyendo para salvar tu vida? Como nunca antes tuvo miedo de enfrentar a Acab y ahora está huyendo. Ahí está el secreto. Versículo 3. ¿Lo leen? ¿Qué miró Elías? Dejó de mirar al que siempre se debe mirar. ¿Y miró qué? El peligro. ¿Les ha pasado? Hermanos, viendo pues el peligro, viendo las circunstancias. Yo he escuchado muchas personas, sí, hermano, pero es que usted no me entiende, vea, usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y muchas veces tengo que decirle, sí, hermano, yo sí he vivido lo que usted está viviendo. Creo que cuando el Señor nos ha concedido pasar por tribulaciones y por escasez y por dificultades, ¿sabe qué? Es para que aprendamos a comprender a los que tienen dificultades, a los que pasan por escasez, por tribulaciones. Y por eso mucha gente a veces no entiende que yo pasé por ahí, pero el Señor me concedió cambiar mi vida y muchas bendiciones. Y ahora trato de decirle a los niños y a todos los jóvenes, ¿para qué vivimos? ¿Para qué tenemos? ¿Para qué es el dinero? ¿Para qué? Para servir a Dios. Dios es tan bondadoso que nos concede disfrutar de lo que nos da.
pero nada es nuestro. El dinero es de Dios. ¿Usted sirve a Dios con el dinero? Si no está sirviendo a Dios con el dinero, entonces usted es un idólatra. Hay algo en el corazón aparte de Dios. Tenemos que servir a Dios también con el dinero. ¿Para qué es el dinero? Para servir a Dios. También servimos a los hermanos, al prójimo y a la iglesia, a la empresa de Dios, al reino de Dios. Sí, para eso es el dinero. Hermanos, volvamos a nuestro tema. ¿Qué le ha pasado a Elías? Por favor, que les quede claro. ¿Qué le pasó a Elías? Vio el peligro en vez de seguir mirando a Dios y a su palabra. Yo no creo que eso sea casual, que lo escribió el autor, el Espíritu Santo ahí. Yo creo que está escrito con un propósito y es para que nos demos cuenta de cómo debemos vivir nuestras vidas. Un gigante como Elías ahora está corriendo, huyendo para salvar su vida. ¿Por qué? Porque se centró en el peligro. ¿No fue lo mismo que le pasó a Pedro cuando el Señor le dijo, camina sobre las aguas? Bueno, Pedro fue el de la idea, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo lo haga. Eso tenía total lógica. Si es el Señor, claro que puede hacer que yo también camine. ¿Y qué? El Señor le dijo, pues camine. Y comenzó Pedro a caminar por el agua. Pero cuando Pedro se puso a pensar, ¿cómo así? No es posible que yo esté caminando por encima del agua. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Bien, es lo mismo que tenemos acá. Viendo pues el peligro. ¿Aprendimos la lección, hermanos? ¿Dónde debemos centrar nuestra mente, nuestras convicciones, nuestra mirada? ¿En qué? En Dios, nuestro Dios, y en su santa palabra. En nada más. Aleluya. Bien. Aquí estamos viendo lo que pasa si Dios nos deja un segundo. Aquí Dios soltó a Elías un poquito a ver qué pasaba. Bueno, Dios no necesita esperar a ver qué va a pasar, pero nosotros sí necesitamos ver qué pasa. ¿Correcto? Entonces entendamos siempre eso. Siempre que Dios o que la palabra de Dios diga, y entonces Jehová vio lo que había en el corazón. No fue él el que vio, somos nosotros los que necesitamos ver. Cuando dice que Abraham, no le hagas daño a tu hijo, cuando le había pedido que lo sacrificara y Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo. Y entonces dice la Biblia, yo he visto que no me has negado ni a tu único hijo. No, pues no es Dios el que se dio cuenta. Somos nosotros los que necesitamos darnos cuenta. Así que siempre que lean esto en la Biblia, entiéndanlo así. Soy yo el que necesito darme cuenta, no es Dios. Dios ya lo sabía. ¿De acuerdo? Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Amén. Bien. Entonces, si Dios nos deja un poquitico, si dejamos de mirar a Dios, entonces, y Dios nos ha dejado un poquitico, entonces Elías centra su mirada en el peligro, se llena de miedo, de dudas, y se va hacia el desierto, camina todo un día, y debajo de un enebro desea que Dios le quite la vida, se deprime, y siente que después de todo lo que ha hecho, los triunfos que ha tenido, después de todo, aún quieren matarle. ¿Ah? Sí, así es el mundo sin Dios. Es ciego, es ignorante, paga mal por bien, llama a lo bueno malo y a lo malo llama bueno.
El problema es que esperamos más de aquellos que no tienen que darnos, pues nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces nos sentimos mal porque nos pagan mal por bien. No esperemos del malo nada. ¿Usted esperaría algo bueno del diablo? Bueno, el mundo que no conoce a Dios no es el diablo, pero andan en la oscuridad. Entonces, ¿qué esperamos del mundo? No debemos esperar que nos traten bien. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él lo ha vencido, usted también, porque usted está en Cristo y con Cristo. Entonces, la vida así no vale la pena seguir viviéndola. Por tanto, le dice a Dios, ya basta, quítame la vida. Elías, que no habría de ver muerte, ahora estaba deseando la muerte. Esto es apenas una de las cosas que pueden pasar con nosotros si Dios nos deja, si nos suelta un poco de su mano, si nos deja a nuestro propio albedrío. Y muchas veces lo hace para que aprendamos a no vanagloriarnos, para apartarnos de los ídolos en nuestro corazón, para mostrarnos cuán frágiles somos, para mostrar nuestra fragilidad, para mostrar nuestra debilidad, para mostrarnos que no podemos confiar en nosotros, sino solo en Él. Muchas veces lo hace para eso, hermanos. Por eso a veces Él nos castiga, nos corrige, pero no lo hace porque Él se complazca en vernos sufrir. No, Él lo hace es porque quiere arrancar de nosotros basura que hay todavía en nuestro corazón. Leamos el verso 5. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Se quedó dormido, ¿cierto? Dios no abandona a sus hijos, envía a su ángel para que lo despierte. ¿Y qué leemos? He aquí luego aquel ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. ¿Y cómo leen? Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Como me pasa a mí tantas veces. Se me olvida darle gracias a Dios. Y Elías le dio gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no dirá ahí la Biblia eso? Yo creo que a Elías se le olvidó darle gracias a Dios. ¿Le ha pasado a usted? Ay, hermanos, a mí también. Que no nos pase más, ¿de acuerdo? Vamos a comer algo. ¿Qué deberíamos hacer? Darle gracias a Dios. Elías no lo hizo. Se quedó dormido. Comió y se quedó dormido. Continuemos, versículos 7 y 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque te espera largo camino. ¿Cierto? ¿Y qué pasó en el 8? Se levantó pues y comió y bebió. Como que también se le olvidó, ¿no? Pero Dios es muy misericordioso y no nos deja. Ay, hermanos, si Dios no nos dejara, ¿dónde estaríamos? Si Dios nos dejara. Pero Dios no deja nunca a sus hijos. ¿Está escuchando esto, hermano? Dios, si tú eres un hijo, si tú eres una hija de Dios, Dios no te dejará nunca, nunca. Mira, así le toque al Señor postrarle en una cama, y quiera Dios que no sea así. Quiera Dios que no, pero si tiene que hacerlo, lo hará, porque no nos dejará.
Aleluya. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Pues hasta el día que lo veamos, porque muchos quizás no lo vamos a ver en su segunda venida, o quizás sí. Pero si no lo vemos cuando Él venga por segunda vez, en todo caso lo vamos a ver en su día. Y hasta ese día Él va a perfeccionar la obra. Aleluya. Largo camino te resta. Bueno, Él fue fortalecido con esta comida y caminó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Desde Beerseba, ¿hasta dónde caminó? Hasta el monte Horeb. ¿Qué es eso? El monte Sinaí, el mismo donde había estado Moisés recibiendo la ley de Dios. Bien, caminó hasta el monte Horeb. Desde Beerseba hasta el Sinaí hay más o menos 320 kilómetros. ¿Cómo así que caminó 40 días y 40 noches? Eso hubiera significado caminar 8 kilómetros por día. Muy poquito. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué les trae a la memoria el número 40? El desierto, ¿verdad? Elías estaba en el desierto y el pueblo de Dios que había sido sacado victorioso, triunfante de las garras de Faraón, tuvo que ser enviado 40 años por el desierto. Perder 40 años por cuenta de ¿qué? De la incredulidad. Así está escrito en Corintios. Por incredulidad. Sí, desobedecemos por incredulidad. Tenía toda la razón, hermano. Pero antes que la desobediencia hay algo. Detrás de eso hay algo. Hay un motor. ¿Cómo se llama? Incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No creerle al que no puede mentir. Esa es la incredulidad. No creerle al único verdadero. Eso es la incredulidad. Es una maldad. Es un crimen. No creerle al que no puede. Escúchenme bien, no puede. No puede mentir. Y no creerle a él es un crimen. Y por incredulidad desperdiciaron 40 años en el desierto. Y creo que el Señor le está enviando ese mensaje a Elías. 40 días y 40 noches desperdició en un tramo que podía haberlo recorrido en la mitad del tiempo, caminando 16 kilómetros por día. 16 kilómetros se pueden caminar perfectamente en un día. De la finca de mi papá al pueblo había 21 kilómetros y ese tramo yo lo recorrí muchas veces a pie. Así que 16 kilómetros uno puede caminar perfectamente cada día. Pero ese es el costo de andar enojado, ¿no? Resentido, molesto porque no me han tratado bien. Tanto que yo les he hecho, tanto bien que yo les he hecho y mire cómo me pagan. Ay, hermanos, Elías era un gigante, un ejemplo, tanto así que recordemos que cuando el Señor se transfiguró aparecieron dos personajes con él, Elías y Moisés. Uno de esos personajes más grandes, pero aquí lo vemos también con las debilidades nuestras. También tenía debilidades.
Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares, semejantes a las nuestras. Sí, Señor, aquí lo vemos. La duda, el gigante de la duda, atacando. ¿Cómo fue liberado Cristiano en esta novela? Cristiano es el personaje, es el que está perdido, luego conoce la luz de la verdad y emprende el camino desde la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial. Y en ese camino, en ese trasegar diario, llega y se encuentra en el castillo de la duda, y son fuertes paredes de concreto, puertas de hierro, cadenas fuertes, candados que nadie puede abrir. Así es la duda. Pero lo abrió con la fe. A propósito, ¿qué es la fe? Sí, esa es una descripción de la fe, pero quedamos un poquito enredados, confundidos. A ver, fe es confiar en lo que Dios ha dicho. Esa es la fe. Fe es no llamar a Dios mentiroso. Eso es fe. La fe es abrir los oídos y los ojos para ver y oír lo que Dios dice, y entonces resulto creyendo. La fe no es cerrar los ojos y creer, tomar la decisión de creer alguna cosa. Fe no es cerrar los ojos y aceptar lo que me diga cualquiera. No, eso no es fe, eso es fe falsa. Fe es abrir los ojos para ver qué dice Dios en su palabra, abrir los oídos para oír a mi Dios, y entonces confiar en lo que el que no puede mentir dice. Eso es fe. Bien, continuemos. Versículo 9. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a unos minuticos más. Versículo 9. Y allí, caminó los 40 días y las 40 noches hasta el monte de Dios, ¿no? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué preguntas las de Dios, ¿no? ¿Qué haces aquí? Como si Dios no supiera, ¿no? Después, en el versículo 13, le vuelve a hacer la misma pregunta, como si Elías ya no le hubiera contestado y como si Dios no supiera todo. Vuelve y le pregunta: ¿qué haces aquí? Por favor, preguntémonos, ¿por qué Dios vuelve a preguntarle lo mismo, como si él no lo supiera todo y como si no le hubiera respondido ya Elías? Como si no lo hubiera escuchado. ¿Será que a Dios no lo convencen nuestras respuestas? ¿Será eso? ¿Será que Dios sabe que todo hombre es mentiroso y solo Él es verdadero? Y Elías, en el fondo, no está diciendo toda la verdad. ¿No será que Dios no se fía del hombre, porque el hombre no es más que vanidad? ¿No será eso, hermanos? Bueno, eso es lo que dice él en su palabra, en el Salmo 39:5. Y en otras ocasiones, en otras partes lo dice. Dice: ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿No es eso? Pero por ahí he oído predicadores diciendo que Dios confió en ti. ¿Qué les parece? ¿Será que Dios confía en nosotros? Qué cosas las que Dios tiene que soportar, ¿no? Y se hablan en el nombre de la Biblia, en el nombre de la verdad.
Ahora, veamos la respuesta de Elías. ¿Qué responde Elías? Verso 10, ¿no? ¿Cómo es esa respuesta? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Acordémonos, esta es la respuesta a Elías: ¿qué haces aquí? Y él responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cómo ven ustedes la respuesta? ¿No les parece una respuesta como bastante centrada en el yo? He sentido un vivo celo por Jehová. Una respuesta como bastante carnal, ¿no? Y algo se siente como la víctima también, ¿no? Miren las injusticias que me han cometido y quieren quitarme la vida. Dios hace oídos sordos a la respuesta y después vuelve y le pregunta exactamente lo mismo. ¿Y qué hace Elías? Versículo 14. ¿Cuál es la respuesta? Exactamente la misma, no le quitan ni una tilde. ¿Sí se dan cuenta? La misma respuesta. ¿Cómo somos de necios? No aprendemos. Dios quiere derribarnos, Dios quiere hacernos pensar. Bueno, por lo menos Elías hubiera podido decirle: Señor, pero ya te respondí. Pero Elías no entiende. Parece que la respuesta la preparó muy bien. No le quitó, como ya dijimos, ni siquiera una tilde. Hermanos, esto es para que aprendamos que no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esta es la vida de un gigante, de los más grandes del Antiguo Testamento. Recuerdan de cuando nuestro Señor Jesucristo había resucitado y los discípulos, seguramente decepcionados, deciden volver a su oficio de pescadores, pero precisamente en toda aquella noche no pescan nada. Pedro había liderado esa comisión y el Señor se le apareció en la mañana después de toda la noche pescando y no habían cogido nada. Y él se acercó y le dijo: hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Señor, no hemos pescado nada en toda la noche. Echen el agua aquí. Y tal vez ellos pensaron: pero si ya la echamos ahí varias veces y no hemos cogido nada, pero echen la red aquí. Y lo hicieron. Así que hacen lo que el Señor les dice. Luego, vaya, qué pesca. Luego, antes que ellos prepararan alguno de los peces de los que habían cogido para comer, el Señor ya les tenía un pez asado. Milagro, ¿verdad? Sí, eso era otro milagro, para que entiendan que en las manos del Señor todo es posible. El Señor los había llamado para que fueran pescadores de hombres, pero a ellos se les olvidó. Después de que murió en la cruz, decepcionados, bueno, y ahora qué lástima, qué pesar, qué dolor. ¿Recuerdan de la historia de Maús? Ese es apenas un ejemplo. Pero seguro que todos tenían el sentido de que qué pesar, qué dolor, estos estúpidos, estos necios, ignorantes romanos mataron. ¿Dónde estaban los que decían: hosana en el cielo, hosana el que viene, bendito sea el que viene? Y le tendían ramas y mantos. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? No sabemos qué se hicieron y lo mataron. Y entonces habían vuelto a sus antiguos trabajos.
Y entonces el Señor se dirigió a Pedro después de esto y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. El Señor como que no oye y después le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: ¿pero qué pasa? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y después como que el Señor no ha oído. Él como que no oyó eso, no entendió. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces Pedro ya se preocupó: ¿pero qué pasa? Yo le estoy respondiendo, pero él no me oye lo que yo le estoy respondiendo. No, hermanos, es lo mismo acá. Es que el Señor no oye nuestras mentiras. El Señor sabe que somos mentirosos. A Dios no lo podemos engañar. Y bueno, nos queda pendiente. El siguiente tema es una misión para cumplir. Lo continuaremos en nuestra próxima charla. Hermanos, que Dios nos alumbre con su palabra y que su vida sea guiada por la verdad inamovible, no por lo que diga el gobierno, no por lo que diga el intelectual o el psicólogo o lo que digan las leyes. Su vida, su hogar, todo sea guiado por la palabra de Dios. No deje de poner la mirada en la palabra de Dios y entonces contará con la gracia y el poder de Dios. Dios será el que ha hecho esa obra y Él no la dejará, sino que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.